Si yo me sentía mal, bueno, era un lujo sentirse mal porque el señor Doctora, porque estaba yo era el que estaba dolores, enfermo. Yo era el que estaba enfermo, doctora. ¿Cómo Era yo vas el a que se estar sentía O sea, que mal. todos Claro que los sí, síntomas mujer. del embarazo tuyo era él la que la sentía. Pero ¿y el modelito ese que tienes puesto? Se me hincha el pezón. Se me hincha, se me Jorge. pone duro. Mire, doctora, Jorge. te lo voy a mostrar. Ay, Mire, Dios mío. mire, doctora. Jorge, ven. Estoy demandándola porque quiero una custodia compartida de las cenizas de mi hija. Yo sufrí mucho con la enfermedad de mi hija. Esa niña era mi Tú sangre, preso, mamá. ¿cómo tú creías ¿Cómo que va a yo ser? iba a llevar a mi hija, doctora, Esto no se- a una prisión? Doctora, era mi hija. Un poquito La- de ceniza. Nada, un poquito. Un poco, no necesito la mitad, ¿Poquito? necesito un poquito para tener Pero conmigo. ¡Qué fraude! Tan repugnante. Un caso cerrado. Capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. La escritora norteamericana Susan Sontag dijo: lo más hermoso en un hombre viril es algún detalle femenino. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, me casé con una muralla y resultó ser una Mirella. Está haciendo esto en el peor momento de mi vida. Buenas tardes. Buenas tardes. Susana, estás demandando a Jorge, tu esposo, ¿no? Así es. Bueno, pues explícame por qué lo demandas y qué pides para que se resuelva este caso. Yo vengo a exigir el divorcio, doctora, y que no se vuelva a parar por mi casa jamás. Ya no lo quiero en mi vida. A Jorge. A Jorge, así es. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes casados? Llevamos más de 10 años casados, doctora. ¿Llevan Así tiempo? es, 10 años casados. Más de 10 años. Ok. ¿Por qué te quieres divorciar? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el matrimonio está roto? Bueno, déjeme platicarle un poquito, doctora. A ver. Yo me casé con Jorge hace 10 años. Los primeros 5 años fueron los más hermosos de mi vida porque, bueno, antes de casarnos, yo trabajaba en un restaurante. Yo era mesera en ese restaurante. Y entonces, cuando lo vi entrar ese día, doctora, yo me enamoré inmediatamente de él. Yo dije, ese es el hombre de mi vida. Yo me voy a casar con ese hombre, así como me lo había recetado el Pero doctor. fue como una intuición que sentiste. Sí, yo sabía que ese hombre era para mí. Yo lo vi entrar así, grandote, fornido, fortachón. Y yo Sigo dije, igual, doctora, sigo no, igual. mi vida. No, mi vida, no sigues igual. No, deja mucho que desear, doctora. Muchísimo que desear. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está chilloneando, todo el tiempo está enfermo, todo el tiempo está chacoso. No y eso todo ya el tiempo, no puede doctora, ser. no todo el tiempo estoy enfermo, doctora. Mire, doctora, el conflicto empezó cuando yo salí embarazada, cuando yo, o sea, era increíble. Pero ¿qué estás diciendo porque tú, ustedes mujer, que no tienen quieres hijos. a tus hijos? ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos dos hijos. doctora. Tienen dos hijos. ¿Qué así edades es. tienen los niños? 4 años y 2 años. Y estoy embarazada del tercero. Tengo 4 meses de embarazo. Ay, santísimo, y 4 meses de embarazo. Así Ok. es. Ok, dale. Oh, Y entonces, doctora, bueno, nosotros esperábamos, al menos yo, esperaba a mi hijo
con la mayor ilusión Yo del también, mundo. doctora. Bueno, Yo también esperaba a mis hijos con la mayor ilusión. ver esa ilusión con la que nos felicitaban los familiares, los amigos, nos regalaban cositas y todos decían que éramos la pareja perfecta. Seguimos siendo la No, pareja perfecta, Jorge, doctora. No Para mí. somos la pareja perfecta. Eso se acabó hace 5 años cuando empezó, No es cuando verdad, quedé doctora. embarazada de mi bebé. No es verdad lo que ella No, dice, doctora. Jorge. Ok, ¿qué pasó Está entonces? equivocada. ¿Por qué? Por eso, porque si yo me sentía mal, bueno, era un lujo sentirse mal porque el señor Doctora, porque estaba con yo era el que estaba dolores, enfermo. Yo era el que estaba enfermo, doctora. ¿Cómo Era yo vas el a que se estar sentía O sea, que mal. todos Claro que los sí, síntomas mujer. del embarazo tuyo era él la que la sentía. No, pero es que además yo no podía darme el lujo de sentirme mal. ¿Por Porque entonces, ¿quién lo cuidaba? ¿A él? Sí, estaba en cama, estaba con las patitas así para arriba porque Doctora, entonces se le hinchaban ella las no me entiende, piernas. doctora. Por favor. Ella no me entiende, Sí. doctora. De verdad, yo me he estado sintiendo Pero mal. espérate, eso fue el primer hijo. El primer hijo. Pero luego tuviste otro hijo. Sí, porque entonces fue ese. Es que mire, con el primero yo dije, ay, qué tierno, mi vida. O sea, se Qué siente mal lindo. igual que yo, ¿no? Sí. Tú dices, ok. Y sí fue así como que molestito, como que, ¿qué te pasa? Pero ándele, mijo, está bien, ¿no? Pero entonces en el segundo fue peor. Eso no es verdad, doctora, porque eso no es verdad. No, es que en el primero deja de trabajar porque todo el tiempo enfermo, pues está incapacitado. Es que no Y en puedo el segundo, trabajar, doctora. Los Mire, 9 meses doctora. incapacitado, doctora, esto ya no es posible. Pero y te vuelve y te embarazas una tercera vez. ¿Tú eres masoquista entonces? No, Es golosa, doctora. ¿Cómo que no? Es golosa. Es golosa, Es doctora. golosa, sí. Bueno, Jorge, Ok. el caso, doctora, es que ha ido de mal en peor. Y este tercer embarazo yo no lo pienso pasar así. No, Doctora, yo por déjeme, eso yo lo le corrí de explico, mi casa y doctora. lo quiero fuera de mi casa. O sea, No, pero ¿qué estás por diciendo, eso te quieres mujer? Me divorciar. vas a alejar de mis hijos. ¿Pero qué tú pensabas? ¿Que iba a mejorarse? ¿Que el tercer embarazo iba a ser la vencida? El amor no ciega, doctora. Definitivamente el amor no ciega y esta no fue la excepción. Yo le digo, mire, yo para enamorarme de alguien tengo que pensar que es un ser excepcional. Jorge lo era. Él es un lo sigo maestro. siendo, mi amor. Es maestro universitario y es brillantísimo, pero pues de esa brillantez no ha quedado pero ni el recuerdo. ¿Qué hago? No es verdad, doctora. Que se No vaya. es verdad, Yo ya no doctora. lo quiero en mi vida. No es verdad. Ok. No es buen verdad. Yo padre. cuando no me siento Cuando mal, no está trabajo, embarazado, es buen padre. Cuando no está embarazado, sí. Es buen Pero padre. bueno, ha sido un periodo muy corto. Se puede decir que la historia buena o bonita fue de cuando nos casamos a quedé embarazada por primera vez. Ok, bueno, ¿y cuántos hijos piensas tener? Lo que Dios mande, doctora. Oye, o sea, ¿qué Lo que le Dios pasa? mande. O sea, ¿ya le gustó estar acostadote? No es todos verdad, los 9 doctora. No meses? es verdad. No es verdad. Yo soy un hombre trabajador, Oye, ¿y quién doctora. mantiene la casa? Pues yo. Pero no todo el tiempo, bueno, doctora. Es que en ese lapso que dejamos, que nos casamos, estudiamos, nos preparamos. Ahora yo trabajo en una oficina. Yo soy la que mantengo mi casa y Doctora, he tenido cuando que no estoy trabajar enfermo, hasta yo un trabajo día antes hasta de irme a dos aliviar. trabajos tengo Ok. cuando no estoy enfermo, Qué horror, Dios doctora. mío. No, es terrible. Terrible. Eso es terrible. Terrible. No, es terrible Ok, lo que Susana. yo paso, Por es eso, terrible lo Jorge. que yo siento, doctora. Por eso quieres Es terrible divorciar. lo que Sí, yo doctora, siento. yo ya no lo quiero en mi casa. Perfecto. Ok, Jorge, ¿cómo respondes? Ay, doctora, es que esta mujer no me entiende, doctora. De Pero verdad. dijo que te va a entender. Pues, ¿Quién te que yo entiende yo a me ti? siento mal, doctora. Mire, ¿Cómo a mí- te vas a sentir mal? Si la embarazada soy yo. déjame explicarle a la doctora Susana, por favor, para que ella me entienda. Tú me traes aquí a pasar vergüenza con esta gente. Tú viniste solo, aquí nadie te trajo. Pues sí vine solo porque yo la quiero, doctora. Por eso Ahora. estoy aquí. Yo quiero quedarme en la casa con mis hijos, con no. ella. Yo Yo la ya no adoro. quiero batallar Mire, con doctora, otro a mí hijo. se me hinchan las piernas. Mire usted. Mire usted, la traigo hinchada, doctora, mire. Si usted la ve así que parece normal, doctora, pero no, mi pierna es así, chiquita. Jorge. Es así, Sí, doctora. bien chiquita. Ni siquiera calcetines bonitos te trajiste, Jorge. Pero si es los que alcancé a ponerme porque tú no me quieres apoyar en que me siento mal, doctora. Mire, además se me hincha el pezón. Se me hincha, se me Jorge. pone duro. Mire, doctora, Jorge. te lo voy a mostrar. Ay, Mire. Dios mío. Mire, doctora. Jorge, ven para acá. Yo me veo en el espejo y veo que se hincha y me llega a doler de lo hinchado que me queda. Ay, por Será Dios. porque vas a Y se- lactar y pronto. se me- Sí. Fíjese, doctora, Jorge. que en el segundo embarazo
yo apretaba ya al final y me salían algunas Jorge. gotitas. De verdad, doctora, es verdad. Se me inflama el estómago. Y a veces siento que se mueve. Siento que se mueve, doctora. Serán De los verdad. taquitos que se te empiezan De a verdad, revolver ahí adentro, ¿no? Es que ella no me entiende, doctora, pero yo soy el que No, se no, enferma. no. Otras mujeres deberían estar contentas, Ay, porque ella no es la que se siente mal, yo siento todo. Si nomás es que yo no puedo darme ese lujo. ¿Por qué no lo acabas de entender? No. Es Y que no esa es un lujo, la doctora, única. de verdad, yo quisiera no sentirlo, pero yo ¿Sabes lo lo que es siento. no trabajar? No puedo trabajar, Durante doctora. 9 meses. Yo he estado en clases y me la paso vomitando delante de mis alumnos. Yo no puedo estar trabajando así, doctora. Jorge. Me siento muy mal. La náusea de de verdad. hoy. Bueno, voy a hacer un corto receso a la vuelta. ¿Alguien trajo testigos en este Yo traje caso? testigos, doctora. Perfecto. Y Jorge, me gustaría saber qué antojitos te dan después de este corto receso. No se vayan. Ella lo hace mal, doctora. Y Parece que jala, está teniendo para sexo. que Ya usted- te dije que no es Oye. así, Susana. Mira, tienes que ponerte así. ¿Está bien, Paul? Bueno, tiene los señales vitales un poco extraños. ¿Cómo que un poco El extraño? pulso alto y la presión baja. Eso no sé. Como si fuera un embarazado. Así presentan las embarazadas. Ah, mira tú ves. Caso cerrado.